Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente, Alan Barrascut y Arturo Ceseña, de la parroquia Santa Teresa de Calcuta, del grupo de oración Sal de la Tierra. Y fíjense que tenemos unas lecturas que la iglesia nos propone para este día muy especiales, y vamos a empezar de una vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amado Señor, yo te doy gracias como todos los días, Señor, por la vida. Te doy gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Te doy gracias por estas iglesias domésticas, Señor, que tú estás levantando en este tiempo de cuarentena y de cuaresma. Te quiero pedir, Señor bendito, como todos los días, Señor, por esas personas que están enfermas de este virus, por los médicos, por los trabajadores de los hospitales, Señor, los que hacen limpieza, los que cocinan, las enfermeras, los enfermeros, por los bomberos, por la policía. Te quiero pedir por ellos, Señor, para que los cuides, por los gobernantes, Señor, para que tengan y actúen con un espíritu de prudencia y de sabiduría, y que pronto encuentren la cura para este virus. Y mientras eso sucede, Señor, yo te quiero pedir por el mundo entero, para que tengamos todos, todo el mundo, un corazón contrito, un corazón arrepentido, y que de esta epidemia nosotros volvamos todos, hijos e hijas tuyos que no te conocen y los que te conocen, que todos volvamos los ojos al cielo para clamar y pedir por tu misericordia, y que realmente haya una conversión en nuestros corazones. Te pido esto invocando el poder y la autoridad y la fuerza, Señor, de tu Espíritu Santo sobre toda la tierra, que sea derramado tu Espíritu Santo. Y pido también, por supuesto, la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Gracias, Señor, te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi querido hermano, la iglesia nos propone dos lecturas bien excelentes para este sábado. Ya preparándonos para la Semana Mayor, como le dicen, la Semana Santa que estamos esperando, la semana de nuestra victoria, de la semana de la muerte del Señor, de su pasión, pero también de su resurrección y victoria que alcanzó para todos nosotros. Pero es necesario vivirla, es necesario rememorarla, es necesario caminar con Él por aquel Calvario, acompañarlo. ¿Saben para qué? Para poder apreciar y hacer nuestro esa victoria que realmente Él la hizo y la logró, pero a costa de su propia muerte, de su dolor, de su pasión. Y mire, en la iglesia nos propone al profeta Ezequiel en el capítulo 37, del 21 en adelante, y dice la palabra de Dios: esto dice el Señor: yo voy a recoger a los israelitas de las naciones a donde marcharon, voy a congregarlos de todas partes, los voy a repatriar, los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con ídolos, ni fetiches, y con sus crímenes. Los libraré de sus pecados y de sus apostasías. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos, poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que yo le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí vivirán para siempre. Ellos, sus hijos, sus nietos, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz. Los estableceré, los acrecentaré, y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Segunda vez que lo dice, mire. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, que consagra a Israel.
cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Palabra de Dios. La promesa del profeta Ezequiel. Dios le ofrece y le promete a su pueblo que los va a congregar, que los va a llevar al lugar santo, que David su siervo será rey para siempre. Y lo vuelve a afirmar, dice, al final dice, ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, haré una alianza con ellos. Y David dice, vuelve a decirlo, será su príncipe para siempre. Está profetizando, acuérdese del Señor Jesús, descendiente de David. Y dice, tendré mi morada junto a ellos y dice, y consagraré a ese pueblo cuando entre ellos mi santuario estará para siempre. Mire qué bendición del Señor, ofreciéndonos anticipadamente a su pueblo, pero al pueblo de Israel. Pero vamos a ver entonces la lectura de San Juan en el capítulo 11, en el versículo 45 y siguientes. Y ahí nos está narrando nuevamente la persecución que empieza ya más fuerte en contra del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios, muchos judíos que habían ido a visitar a María, está hablando de la hermana de Lázaro, y vieron lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos fueron y le contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes, los fariseos, se reunieron en consejo y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, no entienden nada. ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y que no muera toda la nación? Dice el comentario de San Juan, no lo dijo por cuenta propia, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, a partir de aquel día resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua judía y muchos subían del campo a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y de pie en el templo comentaban entre sí, ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Recuérdense que lo buscaban donde él se mantenía, dice, valientemente y enseñaba en el templo. Entonces ahí fueron la gente a buscarlo. Pero dice, los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que quien conociese su paradero lo denunciase, de modo que pudieran arrestarlo. Palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, cómo empiezan los planes, cómo empieza, dice la escritura, que no convenía. Dice que ellos se reunieron, el consejo se reunió de emergencia o de urgencia, y han de haber dicho, miren, esto no puede seguir así. Si seguimos así, muchos van a creer en él. Imagínese, hermano, por estar haciendo las cosas bien, por estar haciendo las cosas, la envidia, el recelo, la angustia de que el otro estaba triunfando, de que el otro estaba haciendo las cosas bien. Las cosas bien. Ahí es esta historia lamentablemente se repite en muchas. Mire, en las empresas, cuando hay un compañero que empieza a empezar a subir y empieza a destacar, y los otros empiezan a murmurar y a decir, este acaba de venir, este es nuevo.
este ni siquiera es de confianza, en fin. Inclusive en las cosas de nuestra iglesia pasa en muchas comunidades. Acuérdese que alguien empieza a destacar, alguien empieza a tener otros privilegios, alguien empieza y la gente empieza también y miren, no conviene y hay rumores y hay chismes y todo eso no es de Dios. Todo eso definitivamente hay que sacarlo de nuestro corazón y hay que entregárselo al Señor precisamente. Para eso Él hizo ese sacrificio, para que fuera rota nuestra atadura de pecado, de mentira, de envidia, de muchas cosas. Pero mire, dice, se reunieron porque estaba haciendo muchos milagros. Y entonces dice uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote. Mire, el sumo sacerdote tenía ese año y en esa Pascua él era el encargado no solo de llegar y entrar al lugar santísimo, sino que también tenía la obligación como sumo sacerdote que a la Pascua él tenía que matar, es decir, no matar, vamos a hablar, él tenía que sacrificar. Adivine qué. Sí, hermano, el Cordero Pascual, por expiación de los pecados del pueblo. Ese era el oficio del sumo sacerdote. Mire, y el sumo sacerdote, qué coincidencia, dice, ¿no ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y que no muera toda la nación? Y dice San Juan, versículo 51, para que lo vea despacito en su casa, en su Biblia, y que lo medite y que le pida a Dios que le revele. Dice, no lo dijo por cuenta propia, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación. Por la nación. Mire, no está revelado en la palabra de Dios si el día de la crucifixión dice que estaban allí enfrente en la cruz. Acuérdese, en el Calvario dice que le gritaban, lo escupían, que bájate si eres el Hijo de Dios. Ahí estaban de testigos también los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que le condenaron, querían verlo morir. No dice que estaba ahí precisamente el sumo sacerdote, porque me imagino que él tenía que irse a los oficios, al templo, porque el sacrificio que tenía que hacer Caifás, mire, adivina qué horas tenía que ser. A las 3 de la tarde, hermano. Él tenía que estar en el templo a las 3 de la tarde. Me imagino que a lo mejor, yo no sé, no está en la palabra de Dios, pero a lo mejor él ya estaba listo y revestido para entrar cuando ve que se rasga el templo, cuando hubo un gran terremoto, cuando todo se puso oscuro. Él tenía que estar allá. Y dice la Escritura, dice, moriría por toda la nación. Y no solo por la nación, dice San Juan, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hermano, allí entramos usted y yo. A los hijos dispersos que estábamos, hijos de Dios. Mire qué belleza. Dice los padres del Concilio Vaticano II, ven aquí revelado la maternidad de María, dicen ellos, en el orden de la gracia, porque acuérdese también que aquí está asociada la maternidad de María en esa unidad que está hablando San Juan, cuando más adelante en el capítulo 19 de San Juan, en el versículo 26, va a decir que allí él está entregando a San Juan, a su madre, y a su madre, a su hijo. Ahí dice que se asocia, mire qué belleza, ahí se asocia esta unidad de los hijos de Dios. Por eso nosotros, hermano querido, y usted que me está viendo que a lo mejor no es católico, por eso es que nosotros llamamos, adivine cómo, a María, Madre
porque allí en el Calvario la recibió San Juan en representación de todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Bendito sea Dios. Hermano, esta lectura, mire, nos tiene que llenar en nuestro corazón, nos tiene que llenar de alegría, nos tiene que hacernos sentir no solo el gozo y la bendición que le exige el inicio de la pasión, muerte, resurrección del Señor, del pago que Él hizo por nuestra deuda, de la cancelación, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, del pagaré que teníamos pendiente de nuestros pecados, sino que de un solo tenemos madre, no somos huérfanos, somos hijos de Dios. Y tenemos una madre que se llama María Santísima. Gracias, Señor, por esta lectura. Gracias por tu bendición y tu amor y tu bondad. Te pido, Señor Dios bendito, que hagamos vida y que entendamos en nuestro corazón y con nuestro entendimiento esta sagrada escritura del día de hoy, para que la hagamos vida en nosotros y empecemos a ver a los demás, aunque no piensen ni crean como nosotros, como hijos también de Dios y de María, como ese pueblo que está disperso, que hace falta atraer a la unidad, que nosotros seamos partícipes y que seamos instrumentos para que esa unidad se lleve a cabo en el nombre del Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor lo bendiga y mire, lo invito a que hagamos vida este evangelio. Y si le gustó el canal, por favor suscríbase o denle like para que nos mantengan por lo menos en nuestro sitio y en nuestro canal. Gracias, hermano y hermana, que el Señor me lo bendiga. Amén.